Imaginen a un joven. Él no es un magnate, no es heredero de una gran fortuna. Es simplemente un recién graduado con una idea un poco loca. Una idea que muchos llamarían una locura. Su nombre es Phil Knight. Él está junto a su Plymouth Valiant, cajas de zapatos en la cajuela. Él está en una encrucijada, lleno de dudas, pero impulsado por una pasión silenciosa. Vendiendo zapatos desde la cajuela de su coche. Algún día construiría un imperio mundial. Cambiaría la cara de los deportes, del mercadeo y de la cultura. Pero ahora es solo un soñador con un plan de negocios y un espíritu incansable. Está a punto de un viaje que pondrá a prueba cada fibra de su ser. Hoy, Nike es un nombre que resuena en el mundo. Es más que solo una marca. Es un símbolo. Símbolo de victory. Símbolo de ambición. Símbolo de superar los límites del potencial humano. El icónico logo de la palomita es reconocido universalmente. Adorna camisetas de los atletas más grandes. Y los pies de millones. Con un valor de mercado que supera los 40.000 millones de dólares. Es un testimonio de la dedicación inquebrantable. Comenzó con un apretón de manos y un sueño. Pero el viaje fue todo menos una línea recta. Fue un maratón brutal, lleno de noches sin dormir, de deuda tras deuda. Se asomó al abismo de la ruina financiera. Enfrentó traiciones de socios y batallas contra gigantes. No es solo una historia de negocios, es una historia humana. Momentos de puro pánico, discusiones en oficinas con poca luz, la ansiedad constante de un fundador preguntándose si podrá pagar la nómina. Esta es la historia de lucha, coraje y resiliencia que forjó un imperio de la nada. Esta es la promesa que les hacemos hoy. Levantaremos el telón de la leyenda de Nike. Es una montaña rusa de emociones, de riesgos y del tipo de inspiración que solo las historias de la vida real sobre cómo superar la adversidad pueden ofrecer. Y es para cualquiera que alguna vez haya tenido un sueño y se haya preguntado si tiene lo necesario para hacerlo realidad. La historia de cómo un hombre, con una idea simple y una voluntad inquebrantable, corrió su propia carrera, y al hacerlo, inspiró al mundo entero a simplemente hacerlo. Para entender al hombre que construiría un imperio, primero debemos viajar a donde comenzó su historia. Aterrizamos en Portland, Oregón, en el año 1938. Ciudad de madera y lluvia en el noroeste del Pacífico. Fue aquí donde Philip Hampson Knight nació en un paisaje que marcó sus primeros años. No nació en la riqueza, no nació en el privilegio. Vivía en una típica familia estadounidense de clase media. Llevaban una vida modesta. Su padre, Bill Knight, era abogado. Más tarde fue editor de periódicos. Fue una figura severa y exigente en su vida. Un hombre de principios que creía en las reglas y en la autosuficiencia. Esperaba que su hijo fuera fuerte. Esperaba que fuera independiente. Esperaba que labrara su propio camino sin pedir limosna. Esta estricta paternidad no nació de la crueldad. Nació de la creencia de que el mundo no le debía a nadie la vida. Ese ambiente se convirtió en el crisol donde se forjó el carácter de Phil. Le inculcó valores que serían la base de sus futuros esfuerzos. Así nació un feroz sentido de independencia. Aprendió que depender de otros era arriesgado, que el camino más seguro era el trabajo incansable propio. Era un niño tranquilo e introspectivo. No era el más talentoso ni el más extrovertido. Pero debajo de esa calma, un fuego comenzaba a arder. Había otro lugar donde Phil Knight empezó a encontrar su identidad. El mundo de los deportes. Específicamente, le atraía la pista. En la pista no había excusas. Solo estaba el corredor, solo estaba el cronómetro, solo estaba la meta. Era un buen corredor, pero no uno grandioso. Nunca fue el más rápido del equipo. Tuvo que trabajar increíblemente duro solo para ser competitivo. Tuvo que llevar su cuerpo más allá de sus límites, solo para seguir el ritmo de atletas con talentos más naturales. Fue en la pista donde comprendió por primera vez el verdadero significado de la perseverancia. La solitaria búsqueda de correr reflejaba su propia naturaleza introspectiva, dándole tiempo para pensar, para elaborar estrategias y para soñar. Después de la preparatoria, el viaje de Phil Knight lo llevó a la Universidad de Oregón y se ganó un lugar en el legendario equipo de atletismo. Y al mando estaba un hombre que cambiaría la vida de Knight para siempre, Bill Bowerman. Bowerman era más que un simple entrenador, era una fuerza de la naturaleza, un innovador obsesivo. Vio a Bowerman derritiendo goma en la waflera de su esposa
para crear patrones de suela. Lo vio coser diferentes materiales. Bowerman usaba a sus corredores como conejillos de indias. Knight fue uno de esos sujetos de prueba. Aquí la pasión de Knight por correr se fusionó con una fascinación por el equipo. Experimentó cómo un pequeño cambio podía marcar una diferencia tangible. El vínculo entre el exigente entrenador y el tranquilo corredor no empezó como amistad, sino como respeto mutuo forjado en pasión. Después de graduarse de Oregón, el camino de Knight lo llevó a la Universidad de Stanford para su maestría en Administración de Empresas. Fue aquí, en una pequeña clase de negocios, donde los hilos dispares de su vida comenzaron a tejerse en una idea coherente. Tituló su ensayo, ¿Pueden los zapatos deportivos japoneses hacer a los zapatos deportivos alemanes lo que las cámaras japonesas hicieron a las cámaras alemanas? En ese momento, el mercado del calzado deportivo estaba dominado por gigantes alemanes. Eran los reyes indiscutibles. Pero Knight vio una oportunidad. Había sido testigo del auge de la fabricación japonesa, capaces de producir bienes de alta calidad a un costo menor. La idea lo obsesionó. Pasó incontables horas en la biblioteca, investigando, analizando, construyendo su caso. El ensayo combinó su conocimiento íntimo de las carreras, su experiencia con las innovaciones de Bowerman y la visión para los negocios que adquiría en Stanford. La primera chispa de su fuego emprendedor se había encendido y ardía con una intensidad que pronto lo impulsaría a cruzar el mundo. En 1962, eligió lo último. Convenció a su padre para que le ayudara a financiar un viaje alrededor del mundo. Pero Knight tenía una agenda secreta. Su destino principal era Kobe, Japón. Su objetivo era una empresa llamada Onitsuka Company Limited, el fabricante de una popular línea de zapatillas para correr conocidas como Tiger. Logró conseguir una reunión. Cuando le preguntaron qué compañía representaba, entró en pánico. En el acto, inventó un nombre. Blue Ribbon Sports, dijo, de Portland, Oregón. Knight presentó su propuesta con la pasión de un verdadero creyente. Elogió la calidad de sus zapatillas Tiger, mostrando un conocimiento profundo y auténtico. Estaba vendiendo un sueño, una visión de lo que podría ser. Fue un momento de puro y audaz farol, alimentado por la desesperada esperanza de que no vieran a través de su fachada. Increíblemente, dijeron que sí. Acordaron enviarle muestras. Knight salió de esa reunión en estado de shock y euforia. El primer envío de zapatillas Tiger se dirigía a América y Blue Ribbon Sports estaba a punto de nacer. Al regresar a los Estados Unidos, la gran visión de Phil Knight chocó con una dura realidad. Guardó las cajas de zapatos en el sótano de sus padres. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un socio, su viejo entrenador de atletismo, Bill Bowerman. Para sorpresa de Knight, Bowerman no solo aceptó, quiso participar. Redactaron un contrato simple, un apretón de manos para sellar la sociedad. Para arrancar, cada uno contribuyó con $500. Knight, sin un centavo, tuvo que recurrir a su padre. En 1964, Blue Ribbon Sports nació oficialmente. El capital inicial fue de apenas $1,000. El primer espacio comercial de la empresa era el maletero del destartalado Plymouth Valiant verde de Phil Knight. Conducía de una reunión de atletismo a otra por todo el noroeste del Pacífico. Abría el maletero y exhibía sus productos. Knight no era un vendedor natural, pero tenía un arma secreta, su pasión genuina. No solo vendía zapatos, hablaba de correr. Para llegar a fin de mes, Knight no podía dejar su trabajo diario. Al terminar la jornada comenzaba su vida real. Vivía una doble vida. El dinero de las ventas se reinvertía inmediatamente en el negocio. Knight y Bowerman no cobraban salarios, lo estaban poniendo todo en su visión compartida. Mientras Knight se esforzaba en la carretera, Bill Bowerman estaba de vuelta en su taller, totalmente consumido por su obsesión con la innovación. Un domingo por la mañana en 1971, Bowerman estaba viendo a su esposa usar una waflera. Le llamó la atención el patrón de cuadrícula. Se preguntó qué pasaría si vertía goma en esa waflera. Lo vertió en la waflera de la familia, arruinándola en el proceso. El resultado fue exactamente lo que había imaginado. Cosió esta nueva suela a la parte superior de un zapato para correr y se la dio a uno de sus corredores para que la probara. La retroalimentación fue inmediata y abrumadoramente positiva. La suela de waffle proporcionó una tracción y amortiguación sin precedentes. Fue un avance revolucionario.
y le daría a Blue Ribbon Sports una ventaja tecnológica masiva. La suela de waffle de Bowerman fue la primera gran innovación que fue verdaderamente suya. Blue Ribbon Sports ya no era solo un importador, ahora era un creador. A medida que Blue Ribbon Sports empezó a crecer, también lo hizo la tensión con su proveedor japonés, Onitsuka Tiger. La relación estaba empezando a deshilacharse. Onitsuka estaba feliz de vender los zapatos mejorados, pero se volvían cautelosos con los ambiciosos estadounidenses. Knight escuchó informes inquietantes de que ejecutivos de Onitsuka visitaban secretamente EU, reuniéndose con otros distribuidores. Toda la existencia de Blue Ribbon dependía de un único proveedor. Si Onitsuka cortaba el suministro, su negocio sería aniquilado de la noche a la mañana. Blue Ribbon Sports enfrentaba otro enemigo más inmediato todos los días: la amenaza constante de la ruina financiera. Cuantos más zapatos vendían, más dinero necesitaban. Esto creaba una crisis perpetua de flujo de efectivo. Constantemente estaba en el banco, suplicando a los oficiales de préstamos. Los banqueros eran escépticos. Veían riesgo. El estrés era inmenso y lo consumía todo. Se despertaba en medio de la noche, su mente acelerada, preguntándose si podría pagar la nómina. Este precario camino por la cuerda floja fue una educación brutal pero esencial. El enfrentamiento final con Onitsuka era inevitable. La tensión latente estalló en una batalla legal abierta. Para Phil Knight, este fue el momento decisivo de la verdad. No había vuelta atrás. Esta amarga ruptura se convirtió en el catalizador definitivo para el cambio. Knight y su equipo se dieron cuenta de que su supervivencia dependía de una cosa: crear su propia marca. Era una apuesta de proporciones épicas, apostando todo el futuro de su pequeña empresa a su capacidad para crear una marca desde cero. La siguiente tarea urgente era encontrar un nombre. Phil Knight favorecía un nombre: Dimension 6. Una noche, su primer empleado oficial, Jeff Johnson, tuvo un sueño. Se despertó con una sola palabra resonando en su mente: Nike. Knight seguía apegado a Dimension 6, pero se les acabó el tiempo. Con un encogimiento de hombros, Knight cedió. Supongo que iremos con Nike. Ahora necesitaban un logo. Knight se acercó a Caroline Davidson, estudiante de diseño gráfico. Necesitaba una franja que sugiriera velocidad y movimiento. Knight, bajo presión, la señaló y dijo: «Bueno, no me encanta, pero tal vez me termine gustando». Por su trabajo, a Caroline Davidson se le pagaron solo $35. El primer zapato que llevó el nuevo nombre y logo fue el Nike Cortez. El lanzamiento fue caótico. Eran los corredores, los de adentro. No solo vendían un producto, vendían su pasión y su compromiso con el deporte. Lenta pero seguramente, la estrategia funcionó. El revolucionario Waffle Trainer se convirtió en una sensación instantánea. El éxito del Cortez y el Waffle Trainer comenzó a construir la base de la reputación de Nike. Era una marca para personas que se tomaban su deporte en serio, creada por personas que sentían lo mismo. El juego ya no se trataba solo de hacer grandes zapatos, se trataba de capturar corazones y mentes. Phil Knight y su equipo estaban en el negocio de la emoción. Sus competidores vendían caucho, sus competidores vendían cuero, pero Nike vendería algo intangible pero infinitamente más poderoso. Sus primeras campañas publicitarias fueron diferentes. Eran crudas y reales. Se centraban en la lucha interna y el triunfo del individuo. Entienden el sacrificio, entienden la dedicación, entienden la tranquila satisfacción de lograr una marca personal. A medida que avanzaban los años 80, Nike enfrentó nuevos desafíos. Una locura por el ejercicio físico se apoderó de Estados Unidos. Las ventas comenzaron a estancarse. En 1988, lo encontraron. 3 simples palabras que cambiarían todo. Just do it. Solo hazlo. No era una petición, era una orden. Cortaba con cada excusa, cada duda, cada miedo al fracaso. Just do it era un llamado universal a la acción. La campaña fue lanzada con un anuncio que mostraba a un corredor de 80 años llamado Walt Stack. Fue una declaración poderosa de que la grandeza era accesible para cualquiera. Se convirtió en más que un eslogan, se convirtió en un mantra global, un credo que guiaría su expansión global. La firma de un jugador novato de baloncesto en 1984 le dio su alma y sus alas globales. Su nombre era Michael Jordan. Crearon un zapato tan revolucionario y desafiante como el propio jugador, el Air Jordan.
Rompió con la aburrida tradición de zapatillas de baloncesto completamente blancas. La NBA prohibió inmediatamente el zapato y multó a Jordan cada vez que lo usaba en la cancha. Nike, en un golpe de genio de marketing, convirtió esta prohibición en el centro de su campaña publicitaria. El público enloqueció. El Air Jordan prohibido se convirtió en el zapato más codiciado del planeta. La línea Air Jordan no era solo un producto, era un fenómeno cultural. Este único movimiento estratégico catapultó a Nike de una exitosa compañía estadounidense a una potencia global. La llegada de Su Majestad del Aire fue la pieza final del rompecabezas. Mientras Nike se elevaba a alturas sin precedentes de dominio global, una nube oscura comenzó a formarse en el horizonte. A principios de los años 90, comenzaron a surgir informes sobre las condiciones en las fábricas asiáticas. Activistas y periodistas sacaron a la luz denuncias de explotación. La marca que vendía empoderamiento y victoria personal ahora era acusada de construir su imperio a expensas de trabajadores sobrecargados y mal pagados. Las críticas fueron implacables. Estallaron protestas en los campus universitarios. Los estudiantes exigieron que sus universidades cortaran lazos con Nike. Ejecutivo de Nike: no somos responsables de las condiciones. Esas fábricas son contratistas independientes. Narrador: VO. Inicialmente la respuesta de Nike fue defensiva y despectiva. La empresa argumentó que no era directamente responsable de las condiciones. Este enfoque legalista y de no intervención resultó contraproducente de manera espectacular. El daño a la reputación de Nike fue inmenso. Admito que el producto Nike se había vuelto sinónimo de salarios de esclavitud, horas extras forzadas y abuso arbitrario. Después de esta admisión, Nike lanzó una serie de reformas radicales. Fue un cambio radical de su enfoque anterior de no intervención. Nike comenzó a invertir fuertemente en la auditoría de su cadena de suministro. Y lo más importante, haciendo públicos esos hallazgos. No fue fácil, no fue rápido, no fue barato. Tuvieron que construir una infraestructura completa dedicada a monitorear los estándares laborales. Al final, Nike logró capear el temporal. Al enfrentar su capítulo más oscuro, Nike finalmente emergió más fuerte y más resistente. Hoy los números detrás de Nike son asombrosos. La compañía, que comenzó con un préstamo de $50, es ahora un gigante global valorada en más de $100.000 millones. Y Phil Knight, el tranquilo corredor de Oregón, se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo. Pero medir su legado solo en dólares sería perder el punto por completo. El verdadero legado de Phil Knight está grabado en la filosofía que aún impulsa a Nike hoy. El primero es el poder de la perseverancia. Su historia es un testimonio del simple y brutal acto de no rendirse. Pero simplemente siguió adelante. El segundo pilar es la obsesión con la innovación. La historia de Nike es una de constante superación de límites. Había que crear el futuro. Finalmente, el legado más profundo es el impacto cultural. El swoosh se convirtió en un símbolo universal del potencial humano. La historia de Phil Knight es una maratón, no una carrera de velocidad. Es un viaje que serpentea por los caminos solitarios de la duda, picos traicioneros de casi la bancarrota y escenarios públicos de controversia y triunfo. Habla al empresario que lucha hoy en las trincheras, al soñador a quien se le ha dicho que su idea es imposible, y a cualquiera que alguna vez haya enfrentado un desafío que parecía demasiado grande para superar. Se trata de la importancia vital de la disciplina. Se trata de la resiliencia necesaria para levantarse cada vez que te derriban. Y se trata del coraje para mantener una visión a largo plazo. La historia de Phil Knight no se trata solo de vender zapatos. Se trata de la carrera que todos corremos. La carrera para hacer realidad nuestro propio potencial. Encuentra tu propia idea loca y simplemente hazlo.